Ujú. En pocos minutos vamos a comenzar, estamos cargando el PowerPoint. Estamos con unos pequeños inconvenientes técnicos. Ahí está. Vamos a la segunda diapo. Ahí está. Cuando ustedes digan, chicos, vamos a comenzar con como quieran. Maximiliano, Oscar. Creo que estamos, Darío. Creo que estamos admitiendo algunos todavía participantes, pero si querés comenzar, te damos la bienvenida. Bueno, podemos ir comenzando despacio, entonces le damos tiempo que se sigan. Eh, ¿Yo voy pasando las diapositivas o me ayudan o cómo es? Ahí yo ya te dejo para que vos vayas pasando. Dale, con las flechitas voy para la derecha, así Sí, nomás. sí, 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 sí. Sí, dale, bien. Bueno, vamos a empezar primero con algunos mitos que existen alrededor de la idea de los emprendimientos, de los microemprendimientos. Muchas veces hay creencias que en realidad no son tales. Por nombrar rápidamente, muchas personas dicen, no puedo comenzar porque no tengo un capital como para empezar en la idea de negocio que tengo. Ese es uno de los mitos más conocidos. Realmente lo ideal es comenzar con poco dinero, con poco capital y de a poco ir aprendiendo. De a poco ir aprendiendo. No es necesario tener $10.000 para poder empezar, parece una excusa más que una realidad, digamos. Y entonces vamos a empezar hablando un poquito de los diferentes mitos que existen alrededor del emprendimiento. Siempre decimos que un emprendedor, un empresario, necesita y tiene una gran pasión en su idea, en sus ideas, una gran determinación, son parte del emprendedor y de los emprendedores, y está muy bien que así sea, porque la cantidad de horas que vamos a tener que aplicar a un proceso es impensable, la cantidad de horas que vamos a tener. Muchas veces dicen, bueno, a mí no me gusta tener un jefe y yo quiero trabajar, quiero ser mi propio jefe y quiero tener mi propia empresa. Bien, muchas veces en un trabajo en relación de dependencia trabajábamos 8 horas y listo. Y después nos encontramos trabajando para nuestro propio negocio 12 horas, 14 horas, 15 horas, las horas que realmente se necesite, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta la pasión, la determinación son parte de los emprendimientos, pero es muy importante que el emprendedor tenga una gran flexibilidad. Acá no puedo pasar todavía, Maxi, a ver, ahí está. Que tenga una gran flexibilidad en sus ideas. ¿En qué sentido? Porque muchas veces al principio tenemos una idea y nos enamoramos de esa idea que yo pienso que va a ser fructífera en el mercado, pero ¿qué pasa si solamente yo pensaba que iba a tener éxito esta idea de negocios? Y después cuando la testeo en el mercado, me doy cuenta que realmente no existe una demanda o no existe una demanda en las proporciones requeridas para lograr un negocio rentable. Entonces, la flexibilidad es muy importante
porque este emprendedor tiene que aprender de los errores, tiene que tener una capacidad de adaptación para poder, de esa manera, cambiar lo que haya que cambiar, adaptar la idea directamente y no quedarnos enamorados de la primera idea que hemos tenido, digamos, ¿sí? No está mal tener la idea, pero la flexibilidad es sumamente importante en el proceso emprendedor. Las buenas ideas versus el buen proceso. Muchas veces un mito de los emprendedores es que necesito una super idea para poder empezar el negocio. ¿Qué quiere decir una super idea? Muchas veces son excusas. No hace falta una idea digna de un premio Nobel para poder empezar una empresa que sea rentable. Tal vez una idea que yo cuando viajo detecto o veo y digo, este negocio realmente en mi localidad, en mi ciudad, en mi barrio, no existe esta oferta, esta propuesta de valor, no existe en el lugar donde yo resido y donde yo vivo. Y yo tranquilamente podría tomar esa idea, ese negocio, adaptarlo a mi lugar, a mi circunstancia, y entonces, fíjense, no es una idea que vaya a ganar el premio Nobel, ni una idea que se le ocurrió a Albert Einstein, ¿sí? Simplemente, cuando yo observo, la observación es muy importante a la hora de detectar oportunidades de negocios, yo observo y miro y digo, realmente este negocio podría funcionar en mi barrio, en mi localidad, porque hay una demanda insatisfecha respecto de esto, o hay directamente, no existe. Por poner un ejemplo, en una localidad pequeña del interior no existía un centro de belleza, una estética, ¿sí? Darío, habilita tu micrófono, por favor. ¿Hola? Ahora sí. Perdón. Eh, ¿Se escuchó las diapositivas anteriores o volvemos un poquito? No, estaba perfecto. Creo que en la última parte nomás te Perfecto. quedaste. Sí. Dale. Volvemos a la anterior, por favor. Ahí está, para terminar y cerrar esta idea. Entonces, no hace falta, decíamos, que sea una idea súper importante o digna de un premio Nobel, sino que yo puedo imitar, puedo copiar lo bueno que veo en otro lugar, ¿sí? Lo adapto y de esa manera, aplicándole un buen proceso, puedo lograr un negocio que sea rentable. Aquí, no, como les digo, no estamos buscando el premio, digamos, a la investigación científica, simplemente estamos intentando buscar un negocio que sea rentable. En ese sentido, buenas ideas versus buen proceso, obviamente nos quedamos con un buen proceso. Seguimos, por favor. Bien, aquí es lo que estábamos hablando un poquito al principio, dinero. No es necesario invertir capital o solicitar un crédito, un préstamo para iniciar un negocio, ¿sí? Esto es más una excusa que una realidad. Entonces es realmente un mito. La idea es comenzar en una escala pequeña, en una escala chica, con ahorros propios, si quieren, ayuda de familiares, préstamos de los padres, de amigos, ¿sí? Y de esa manera ir aprendiendo, ir creciendo en escala, no ir en una primera instancia a sacar un crédito bancario grande que después no vamos a poder devolver las cuotas con los intereses, porque ustedes saben que en las primeras etapas de todo emprendimiento, en las primeras etapas de todo negocio, todavía no está bien aceitados los mecanismos y pueden pasar varios meses hasta que el flujo de fondos, el flujo de efectivo empieza a aceitarse y los engranajes del negocio empiezan
actuar de manera correcta. Entonces, es un mito realmente decir no puedo empezar este negocio porque no tengo $10.000, porque no tengo 500.000 pesos, porque no tengo un capital inicial. La idea es empezar algo pequeño, algo chico, ir aprendiendo y después sí ir creciendo en escala. La próxima, por favor. Bien, vamos a ver algunos de los comportamientos deseables del emprendedor. ¿Cuáles son las características que tienen los emprendedores y que serían deseables, que sería bueno que nosotros tengamos para poder ser emprendedores o que vayamos adquiriendo poco a poco? Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, para que abra un emprendimiento necesitamos básicamente dos cuestiones. Necesitamos una oportunidad de negocios. Enseguida vamos a ver cómo se detectan las oportunidades de negocios, o vamos a ver algunas técnicas para poder detectar esas oportunidades, y necesitamos un emprendedor. Este emprendedor es quien las va a llevar a cabo, quien va a ponerle todo el sudor, las horas necesarias, el intelecto, el capital, los ahorros, va a poner y entonces necesitamos una oportunidad de negocios y necesitamos un emprendedor que lo lleve adelante. Bien, cuando hablamos rasgos del comportamiento del emprendedor. Un emprendedor es una persona que tiene necesidad de logro, tiene una alta motivación por establecer metas, poner metas y esas metas ir cumpliéndolas. Es sumamente importante para poder ser emprendedor, tener esta necesidad, estas ganas de progresar, de crecer como persona, esta motivación, establecer metas, es sumamente importante. La próxima, por favor. Bien, otro rasgo del comportamiento del emprendedor, lo de control interno. Esto significa que el éxito o el fracaso depende de las propias decisiones. Es una persona que no le culpa a porque mis padres no me ayudaron, porque la escuela no me preparó, porque el gobierno no me da un crédito. No, no, no. Esta persona tiene un alto locus de control interno y dice, el éxito o el fracaso de las circunstancias de mi vida depende de mis propias decisiones. ¿Dónde estoy yo hoy en día? Depende de las decisiones que yo fui tomando en el pasado. ¿Y dónde voy a estar dentro de 10 años? También depende de mis decisiones. Hay una frase que me gusta mucho que dice, que le dice una persona a la otra, le dice, ¿tomas algo para ser feliz? Y le dice, sí, tomo decisiones. Pasamos. Esto es súper importante. Para poder ser emprendedores tenemos que tener una cierta tolerancia al riesgo. No quiero decir con esto que el emprendedor ama el riesgo, le gusta el riesgo. No, 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 para nada. Pero si es una persona que no va a poder dormir por la noche, no va a poder estar tranquilo, ¿sí? Entonces realmente no tendría que ser un emprendedor, tendría que ser una persona que trabaja en relación de dependencia, que no está para nada mal. Es una gran disyuntiva que tomamos los seres humanos cuando tenemos que decidir si trabajar en relación de dependencia, en un trabajo, o emprender nuestro propio negocio. Para poder emprender nuestro propio negocio realmente es necesario tener una cierta tolerancia al riesgo, porque si no, realmente no tiene sentido que yo gane unos pesos más, pero después esté tan preocupado que directamente no pueda dormir por las noches, ¿sí? Entonces, cierta tolerancia al riesgo, fundamental para poder ser emprendedor. Una atrás. Una atrás. Ahí nos fuimos unas cuantas, me parece. A ver, atrás, 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 atrás. Sí. Atrás. Atrás. No, nos fuimos muy para adelante. Estábamos en la parte de
los comportamientos deseables del emprendedor. Ahí está, iniciativa. Esa es la cuarta. Después de la tolerancia al riesgo, ahí está, iniciativa. Chicos, un emprendedor es una persona que toma iniciativa. ¿Qué quiero decir con tomar la iniciativa? Nosotros podemos tener muchas ideas. De hecho, los seres humanos tenemos muchísimas ideas todos los días. Más adelante vamos a hablar de qué hacer con todas esas ideas. Lo ideal es que podamos tener un cuadernillo chiquitito que lo podamos llevar con nosotros mismos, o hoy día los smartphones, los celulares, tienen blog de notas donde podemos ir anotando todas esas ideas. ¿Por qué? Porque puede ser que una idea no puedo implementarla ya, pero puede servirme en otra etapa de la empresa. Entonces hay que escribirlo porque después vamos a pensar en esas y rever ese cuadernito donde tenemos todas nuestras ideas. ¿Qué significa la iniciativa? Quien lleva a cabo adelante, quien lleva adelante una idea. Si nosotros nos quedamos solamente en el plano del pensamiento, entonces esta idea no va a producir nada, no va a producir ganancias, no va a generar empleo, esta idea no va a generar una modificación en la sociedad y va a quedarse solamente en el plano del pensamiento. Entonces, quien toma la iniciativa, quien se anima, toma los riesgos y lleva adelante la idea, pasar a la acción, los emprendedores decimos eso, quien pasa a la acción es la persona que toma la iniciativa y que va a poder generar cambios en la sociedad. Hay una frase de Mahatma Gandhi que me encanta que dice, la frase dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y de eso hablamos cuando estamos hablando de tomar la iniciativa. Y con esto cerramos esta primera etapa de cuáles son, digamos, los rasgos del comportamiento del emprendedor que son deseables. Si los tenemos, bien, podemos ser emprendedores, y si nos faltan, no se preocupen que todo esto se entrena, podemos entrenarnos y podemos ir adquiriendo todas estas cualidades. La que es muy importante es de tolerancia al riesgo, porque si no podemos dormir por la noche, mejor un trabajo en relación de dependencia. La próxima, por favor. Bien, deseabilidad de emprender. Vamos a entender toda esta cuestión de la parte de la deseabilidad de entender. Próxima, por favor. ¿La caja? Bueno, ¿cuáles son muchos factores que dicen qué es lo que determina que una persona termine siendo emprendedora o termine trabajando en relación de dependencia? Algunas investigaciones dicen, son rasgos de la personalidad del emprendedor. Tiene que ver con sus características intrínsecas de la persona, es una persona que nace con ciertas características para ser emprendedor. Otras investigaciones dicen, viene de una familia de emprendedores y desde chico todo el tiempo escuchó cuestiones de empresas, cuestiones de emprendimientos, y fue mamando desde chico una familia emprendedora. Otra variable que puede incidir es la relación entre género, edad, geografía. Geografía es las personas de tal localidad o de tal provincia son más emprendedoras que otras. Sí, realmente todas estas variables pueden incidir en que una persona termine siendo emprendedora o no, pero existe una que no está aquí, que es la variable fundamental que va a determinar que una persona realmente emprenda o que trabaje en relación de dependencia. La próxima, por favor. Y el determinante fundamental de un emprendedor es la intención empresarial. Aquellas personas que tienen la intención, que quieren emprender, son personas que van a terminar lográndolo y siendo empresarios. O sea, tenemos que ir cambiando esos paradigmas que en nuestras sociedades tenemos, paradigmas que dicen que los empresarios son malos, que los empresarios, no sé, son
malas personas, hicieron el dinero de una manera turbia. No, no, no. Tenemos que ir pensando que ser empresarios, que ser emprendedores es algo bueno, es una persona que toma los riesgos, es una persona que genera el trabajo, que genera las innovaciones. Entonces, la intención empresarial es lo que va a determinar que una persona llegue o no a ser empresario. La deseabilidad de aprender. Próxima, por favor. ¿Cómo se detectan las oportunidades de mercado? Nosotros decíamos que tenemos que observar y que tenemos que detectar las oportunidades de mercado. Pero ¿qué tengo que mirar? ¿En qué me fijo? ¿Cómo hago? ¿Sí? Acá tenemos esta personita en la diapositiva que está con unos binoculares, con unos lupas. Están detectando las posibles oportunidades del mercado. Adelante, por favor. Bueno, las oportunidades son creadas por mi intelecto, son creadas por nosotros, por nuestra mente, o existen en el medio ambiente y yo las detecto, ¿sí? Bueno, las formas son válidas, ¿sí? Cuando hablamos de que son creadas por nuestra mente, bueno, podríamos hablar de una idea totalmente nueva, de un producto totalmente innovador, que no existía y podríamos nosotros pensarlo. Y la otra es, yo detecto, observo en el medio ambiente un negocio que digo, realmente en mi localidad, en mi ciudad, en mi barrio, en el ambiente donde yo me muevo, no existe la provisión de este servicio o de este bien. Esa es una forma tal vez más simple que crear algo totalmente innovador, totalmente de la nada. Las dos formas son válidas. Pasamos, por favor. ¿Cómo detectar oportunidades de emprendimiento? Vamos a hablar de una búsqueda activa, búsqueda pasiva, descubrimiento fortuito y proceso creativo. El proceso creativo es el último, es cuando tomamos y hacemos una lluvia de ideas y logramos crear un producto totalmente nuevo. Una búsqueda activa, ¿quién hace una búsqueda activa? Es aquella persona que está hablando mal y pronto con las antenitas paradas, está conversando sobre oportunidades de negocios, está leyendo revistas especializadas, mira programas de televisión, entra a grupos de Facebook que hablan de negocios. Es una persona que está buscando activamente estas oportunidades. Una búsqueda pasiva o un descubrimiento fortuito, fortuito ya viene de la suerte, ¿sí? Una búsqueda pasiva puede ser que viene un tío, viene una persona llegada y nos dice, ¿por qué no pones un restaurante que no existe un buen restaurante en tu localidad? ¿Sí? Entonces viene pasivamente y llega a esa idea a través de un familiar, a través de los contactos, de la red de contactos de la persona. ¿Sí? Y el descubrimiento fortuito tiene relación más con algo que tiene que ver con la suerte. Pasamos, por favor. Bien, ¿cómo se detectan las oportunidades de emprendimiento? El estado de alerta tiene que ver con una búsqueda activa. Las personas que están en estado de alerta, seguramente ustedes van a recordar algún conocido que tienen, es una persona que siempre está charlando, está hablando, si habla con alguien que tiene un negocio, le dice, ¿y cómo va tu negocio? ¿Y pudiste solucionar el problema que tenías? ¿Cómo hiciste con esto? Lee revistas especializadas, mira programas de televisión que tiene que ver con negocios. Es una persona que está pensando y está en estado de alerta para detectar las oportunidades. La observación es muy importante. Y el capital social es las redes de personas con quienes nos relacionamos. Las personas
de la escuela secundaria, las personas de la escuela primaria, del terciario, de la universidad, del trabajo, las personas del equipo de fútbol, ¿sí? Es el capital social que tiene el emprendedor y con quien uno puede tener interacción y a través de ellos puede llegar a alguna idea de negocios, ¿sí? La idea es estar en un estado de alerta, tener las antenas paradas para poder detectar las oportunidades de negocios. Adelante. Capital social. El emprendedor entonces tiene información a través de la red de personas, a través de la red de personas y de contactos que la rodean. Como decíamos, contactos del trabajo, contactos del terciario, de la universidad, contactos del secundario, ¿sí? De la iglesia. Es el capital social que tiene el emprendedor. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué observar? Porque yo les estoy diciendo, tenemos que observar y tenemos que buscar detectar oportunidades. Pero, ¿qué observar? ¿Cómo encontrar las oportunidades a través de la observación? Algunas técnicas para identificar oportunidades de negocios. Siguiente. Puede ser que detectemos necesidades parcialmente satisfechas. Si ustedes observan en esta imagen, es un restaurante, pero no están conformes estos clientes, ¿sí? Entonces puede ser que yo digo, en mi barrio, en mi localidad, sí, hay provisión de un lugar donde uno puede ir a cenar, pero ¿están parcialmente satisfechas esas necesidades? ¿Hay un nicho de mercado donde nosotros podríamos satisfacer de una mejor manera estas necesidades? Bueno, entonces necesidades parcialmente satisfechas. La próxima. Puede haber una oferta excesiva. Aquí tenemos el ejemplo de la televisión por cable. ¿Realmente necesito tener 600 canales? No sé cuánto. Hoy en día no sé cuántos canales ya viene por la televisión por cable, pero hay algunos como, no sé, TV Española, TV Europa, que jamás miramos. Entonces, no estaríamos conformes con 20 canales a elección, digamos. Estoy poniendo, no les estoy diciendo tienen que poner ustedes un servicio de televisión por cable. Simplemente estamos ejemplificando para que se entienda el concepto. Si existe una oferta excesiva, bueno, tal vez puedo yo ofrecer lo mismo, pero en lugar de 600 canales, 20 canales a elección y con un descuento importante en el precio. Siguiente, por favor. Bueno, importante detectar nuevos segmentos de clientes, ¿sí? Cuando vamos a entender primero el concepto de segmentación de mercado. Nosotros tenemos que segmentar el mercado es ver a toda la población, ir formando grupos. Dentro de estos grupos tienen que tener las características más similares posibles dentro de este grupo y a su vez este grupo tiene que ser lo más diferente posible de otros grupos. Las variables para hacer segmentaciones son múltiples. Podemos segmentar por edades, podemos segmentar por regiones geográficas, podemos segmentar por clase media alta, clase media baja, o sea, por poder adquisitivo, y las variables que nosotros consideremos para tener en cuenta y hacer una segmentación de mercado. Luego de hacer esa segmentación, nosotros elegimos cuál de esos segmentos de mercado nosotros queremos atender con nuestros productos y con nuestros servicios. Ese segmento es nuestro blanco de mercado. El blanco de mercado viene del tiro al blanco, ¿sí? De arco y flecha, tiro al blanco. Bueno, en ese sentido es el blanco de mercado hacia donde nosotros queremos ir con toda nuestra propuesta de valor.
Tener en cuenta nuevos segmentos de clientes. Un segundito. Por ejemplo, ¿qué les parece si viene una obra a nuestra localidad que tienen que arreglar los caminos y la mayoría son cordobeses? Entonces pensar, van a estar acá por 2, 3 años un montón de cordobeses. ¿Qué les gusta a los cordobeses? Bueno, les puedo vender Fernet, les puedo vender baile con cuarteto. En ese sentido es la segmentación de mercado. Pasamos, gracias. Bueno, nuevas tecnologías. Con la tecnología, con los celulares cada vez más avanzados, con las computadoras, hay muchas personas que realmente tienen problemas, les cuesta manejar. ¿Por qué nosotros no podríamos poner una pequeña empresa que le resolvamos los problemas? Se me ocurre, dándole cursos de manejo de Android, cursos de manejo de la notebook. Entonces, nuevas tecnologías implican nuevas habilidades que tranquilamente nosotros podríamos encontrar un nicho de mercado para una oportunidad de negocio en estas nuevas tecnologías. ¿Seguimos? Frustraciones. Bueno, esto es importantísimo. Fíjense, a nadie le gusta hacer la fila, a nadie le gusta tener que hablar por teléfono, y aquí por esta frustración aparecen empresas como los motomandados, por ejemplo. No te preocupes, yo voy y te hago los trámites y te cobro un precio. Eso sería una empresa de motomandados. Después, la wedding planner es, no te preocupes, yo te planeo la boda. O yo te planifico la fiesta. Vos no tenés que hacer nada, no te preocupes, no te frustres, ¿sí? Nosotros ponemos una empresa de una wedding planner, ¿sí? Y podemos planificar toda la fiesta. Por dar algunos ejemplos, ¿sí? Pasamos. Bien, al observar no tenemos que entrar tenemos que intentar entender, no buscar rápidamente soluciones, porque estamos observando y estamos entendiendo algunos problemas que existen en el mercado. No entremos en una solucionitis rápida, ¿me explico? Sino tratar de entender. Después ya vamos a tener tiempo de, con toda esta información que estamos recabando, lograr una propuesta de valor que realmente solucione el problema del cliente. Al observar, no nos apuremos por la solucionitis, ¿sí? Pensemos en entender el problema. Pasamos. Bien, creatividad en el desarrollo de los nuevos negocios. Al detectar un problema, nosotros detectamos problemas, nosotros podríamos solucionar ese problema. ¿Cómo lo solucionamos? Con un servicio, con un producto. Nuestro producto o nuestro servicio puede solucionar ese problema que tienen los clientes y cobramos, y de esa manera logramos una empresa rentable. Entonces, la creatividad en el desarrollo de los nuevos negocios tiene la detección de un problema, detección de una oportunidad de negocios. Pasamos. Proceso de ideación. El problema pasa por la mente y de ahí el problema pasa por la mente y de ahí llega a una solución. Las ideas pueden solucionar el problema detectado. Pasamos. Creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es hacer las cosas de una manera diferente, pero es importante que generen un valor, que generen una ventaja para el cliente. Porque hacer las cosas de una manera distinta, por el simple hecho de hacerlo diferente, realmente no tiene sentido. Un ejemplo que se pone en las cátedras de creatividad es: quiero hacer una puerta triangular. Realmente es algo novedoso, es algo diferente, pero ¿realmente aporta valor? ¿Aporta una ventaja para el cliente? Yo creo que no.
No tiene sentido una puerta triangular o una puerta redonda. ¿Se acuerdan como la película del Señor de los Anillos? Bueno, ¿vieron que las puertas de los hobbits eran redondas? Bueno, no tiene sentido, ¿sí? Pasamos. Para terminar, entonces, creatividad es buscar hacer las cosas de una manera diferente, pero hacer que tengan un valor y que sea mejor para el cliente, aportar valor. Creatividad en el proceso emprendedor. Todas las personas son creativas, solo hay que ejercitar la creatividad. Muchos por ahí pueden tener un mal concepto y decir, realmente yo no soy creativo, a mí no se me ocurren las ideas. Todas las personas tenemos múltiples ideas todo el tiempo. Es cuestión de ir despertando esa parte de nuestra mente. Cuando éramos niños éramos súper creativos, entonces ir recordando, ir despertando esa creatividad que todos tenemos en nosotros. Todas las personas son creativas, solo hay que ejercitar. Todas las ideas, como yo les decía, son importantes y todas sirven. Tenemos que anotarlas en un hermoso cuaderno que lo llevemos con nosotros a todos lados, o el bloc de notas del smartphone, porque, como les decía, a lo mejor esta idea no puede implementarse de una manera instantánea, pero a lo mejor esta idea sí puede implementarse dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años. Entonces es importante tener nuestro repositorio de todas las ideas que se nos fueron ocurriendo para nuestro emprendimiento y para nuestro negocio. Adelante. Y la creatividad no es solamente en el producto o en el servicio. Podemos ser creativos en el proceso, podemos ser creativos en la parte del servicio al cliente, en cómo tratamos al cliente, que la experiencia que tiene el cliente cuando entre a nuestro local, cuando entre a nuestra empresa, sea una experiencia totalmente satisfactoria. Para eso podemos ser creativos en la manera en cómo tratamos a los clientes. Creativos en la relación con los empleados. Súper importante. Muchas empresas tienen realmente dificultades porque no logran ser buenos líderes con sus empleados. Entonces, aplicar la creatividad en el trato con nuestros empleados, lograr que ellos se sientan motivados, que ellos se pongan la camiseta de la empresa, es sumamente importante. Creatividad en los pagos y en las cobranzas. Hoy en día tenemos cada vez mejores tecnologías que nos ayudan. Por decir, Mercado Pago, el Point de Mercado Pago, después Naranja X, Ualá, son billeteras virtuales que facilitan muchísimo los pagos y las cobranzas, las transferencias bancarias, y están logrando realmente una democratización del acceso a una cuenta bancaria. En realidad, no son cuentas bancarias. Por ejemplo, Mercado Pago es muy parecido a una cuenta bancaria, no es la relación con un banco, sino es la relación con una empresa, que es la empresa de Mercado Pago, Mercado Libre, pero se logra una democratización de las finanzas que está realmente logrando una revolución, y esto se vio mucho en estos años de pandemia, en el 2020 y en el 2021, donde realmente no podíamos salir a comprar y podíamos comprar por internet, hacer los pagos por internet. Es impresionante. Entonces, creatividad en los pagos, en las cobranzas, sumamente importante. ¿Pasamos? Chicos, ustedes me avisan, por favor, cómo vamos de tiempo, porque yo sigo y sigo, ¿eh? Estamos bien, Darío, hasta ahora. Estamos Dale, cumpliendo. muchas gracias. Estamos a Cuando 10 minutos de 1 hora, así que estamos bien. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Cuando hay que redondear o algo, ustedes me avisan, ¿sí? Igual creo que vamos bien. Innovación en la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Al fin y al cabo,
nosotros hemos detectado un problema, hemos observado, hemos visto cuáles son necesidades parcialmente satisfechas, hemos visto las frustraciones de la gente, problemas que pueden tener. Después empezamos a pensar cómo nosotros podríamos solucionar. Cuando nosotros solucionamos un problema del mercado, realmente estamos logrando, cuanto más problemas solucionemos, cuanto más problemas de los mercados, de las personas solucionemos, más valiosa será nuestra propuesta de valor, ¿sí? La solución de los problemas está en la creatividad de las personas, ¿sí? Al definir una propuesta de valor, no tenemos que perder de vista cuál es el problema. Por eso, cuando hacíamos toda la etapa de observación, teníamos que intentar entender el problema, hablar con las personas, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus necesidades insatisfechas, para después empezar a utilizar nuestra creatividad y nuestra innovación para lograr una solución que calce perfecto. Fíjense cómo esta ficha calza perfecto en la solución de este problema. Si observamos la imagen, ¿sí? Adelante, por favor. La solución puede ser innovadora. Innovación es buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Eso es innovación. Nuevas formas de hacer las cosas. Y eso también es el avance tecnológico. Pero siempre y cuando aporte valor. Eso es fundamental. Buscar el valor para los clientes. Solucionar realmente el problema que ellos tienen. Como les decía más temprano, hacer algo distinto por el simple hecho de hacerlo distinto no tiene sentido. Como el ejemplo que poníamos de hacer una puerta triangular o de hacer una puerta redonda. Entonces, el valor satisfactor es sumamente importante para lograr clientes satisfechos. Ustedes saben que un cliente satisfecho es un cliente que vuelve, y un cliente frustrado no vuelve y encima habla mal de la empresa, ¿sí? Siguiente. Bien, la validación del mercado. Hasta acá hemos observado, hemos buscado diferentes problemas en el mercado, necesidades insatisfechas, necesidades parcialmente satisfechas, ¿sí? Hasta que después queremos lograr una validación del mercado. ¿Qué es validar en el mercado? Es preguntarle al mercado si ellos estarían dispuestos a acceder, si estarían dispuestos a comprar este tipo de productos, si estarían dispuestos a pagar este precio que nosotros estamos proponiendo. Es preguntarle al mercado a través de, puede ser a través de entrevistas, puede ser a través de encuestas. Lo que estamos haciendo es una investigación de mercado. La investigación de mercado lo que busca es detectar o proyectar cuál puede ser la demanda que va a tener nuestro producto o nuestro servicio antes de gastar mucho tiempo, antes de gastar mucho dinero en algo que después no tenía la validación del mercado y por lo tanto no tiene una demanda. Y si no tiene una demanda y nosotros gastamos mucho tiempo y gastamos mucho dinero, realmente sería algo muy frustrante. Entonces, antes de ponernos a invertir todos los ahorros de la vida, a renunciar a nuestro trabajo en relación de dependencia, primero podríamos preguntarle al mercado qué les parece nuestra propuesta de valor. Eso es lo que hacemos con una validación de mercado. Para poder hacer esta validación de mercado tendríamos que ver cuáles son nuestros supuestos. Nuestros supuestos son qué estamos asumiendo. Yo asumo que puedo vender pantalones jean a un precio tal, ¿sí? Y que voy a tener tanta demanda. Estoy haciendo esas suposiciones, ¿sí?
Entonces, ¿qué demás estás asumiendo? ¿Cuál es la respuesta? Y después tenemos que ir a quién y cómo descubrir si es verdad o no lo que yo estoy asumiendo. Yo digo, voy a vender en mi barrio pantalones jean de este tipo, de esta marca, de estos colores, talles grandes, por ejemplo, si me voy a dedicar al segmento de talles grandes, y voy a vender a tal precio, ¿sí? Entonces después tengo que ver cuál es el criterio de éxito o de validación. Yo puedo decir, yo hago 10 entrevistas, y si de esas 10 entrevistas, mi criterio de validación, 10, de 10, 7 me dicen que sí comprarían, que sí estarían dispuestos, que sí adquieren este tipo de pantalones de talles grandes, de estos colores, a este precio, entonces realmente decimos, mi criterio de validación fue satisfactorio porque 7 de 10, el 70% me dijo que sí, que compraría. Eso sí lo hago a través de entrevistas. También lo podemos hacer a través de encuestas. Encuesta es un papel con las preguntas y le entregamos o a través de correo electrónico, o a través de redes sociales, o le entregamos en papel para que las vayan respondiendo. Y la entrevista es cara a cara, ¿sí? Para hacer la entrevista a lo mejor es mejor porque puede ser más abiertas las respuestas, pero ¿sabe cuál es el problema? Que requiere mucho más tiempo. Yo encuestas puedo hacer 100 encuestas, pero la entrevista a lo mejor puedo hacer 10 entrevistas. Cada uno tomará cuál es el criterio de validación de mercado que quiere realizar, a través de encuestas, a través de entrevistas. Bien, lo hacemos. Una vez que hacemos esas encuestas, esas entrevistas, ahí vamos a tener verdades que son hechos. No es lo que yo pienso, porque yo a lo mejor pensaba, sí, yo voy a poder vender tantos pantalones de talles grandes a este precio. Pero acá voy a tener respuestas de la realidad a través de encuestas o a través de entrevistas. Y a través de esos hechos y esos datos puedo tomar decisiones que me van a validar el mercado o no me lo van a validar. Pasamos, por favor. Bien, para la validación del mercado, siempre hay aspectos que son desconocidos en los nuevos negocios. Entonces, el éxito depende de identificar estos aspectos que son desconocidos, y entonces hacerle preguntas al mercado, como yo les decía, a través de las entrevistas, preguntarle a través de encuestas, cada uno tomará su mejor método, y después de eso podremos tomar la decisión. Inicia con el punto más crítico, más importante, diseña cómo será el experimento. Bueno, el diseño, como yo les decía, a través de encuestas, a través de entrevistas, o a través de charlas con expertos. Expertos serían personas que tienen tiendas de ropa. Si seguimos en esta idea, tiendas de ropa serían, le preguntamos a expertos, ¿sí? Ponte en acción, analiza la información, aprende y toma decisiones. ¿Pasamos? Bien, es casi imposible que un emprendimiento o que un emprendedor no tenga ninguna falla. Normalmente los emprendedores exitosos fallan una vez, fallan 2 veces, 3 veces, hasta que dan con la idea correcta y logran un emprendimiento exitoso y un emprendimiento rentable. Entonces, la falla en los emprendimientos es casi imposible que no exista. Cuanto antes detectemos estas fallas, podemos detectar antes de invertir todo el tiempo, todo el dinero, a través de una investigación de mercado. Lo podemos hacer a través de internet, a través de encuestas, y entonces a lo mejor encuentro la falla que me dice, no, realmente en mi localidad, en mi barrio, ya hay muchas empresas que venden talles grandes, entonces no me comprarían a mí, porque ¿para qué comprarme a mí si ya hay varias que ofrecen? Entonces, antes de gastar todo mi tiempo y todo mi dinero, yo fallé, pero esa falla fue con una investigación de mercado. Es buena la falla, es bueno equivocarse en los emprendimientos para aprender y corregir. Seguimos.
Entonces es necesario buscar lo más rápido posible que se den esas fallas, antes de la inversión en tiempo y antes de la inversión en dinero, ¿sí? Entonces fíjense, seguimos con este ejemplo de prendas de vestir de talles grandes. En mi ejemplo yo les dije, existen muchas empresas en mi localidad, en mi barrio, que ya proveen prendas de talles grandes. Entonces digo, no voy a gastar toda mi inversión, todo mi tiempo y todo mi dinero en una tienda de talles grandes porque realmente ya está bien provista todo esto. Entonces hago un pequeño ajuste y digo, a lo mejor no está bien provisto una tienda para, eh, para niños, por ejemplo, ropa de niños. Entonces otra vez hago la investigación hasta que esta prueba, falla y error, hasta que logro encontrar una idea de negocio rentable y que va a tener demanda y vamos a lograr un emprendimiento exitoso. Cuanto antes entonces busquemos fallar, antes de la inversión en tiempo y en dinero. Seguimos. Es un proceso de experimentación planeada de pruebas y errores. Vamos probando y hoy en día, fíjense que esto es muy fácil de hacer. Teniendo las herramientas de las redes sociales, teniendo los correos electrónicos, teniendo los teléfonos, podemos hasta hacer una fanpage de Facebook como una tienda virtual y poner fotos de prendas de tienda, prendas de ropa ropa ay, no me está saliendo ahora. Ropa para personas gorditas, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces ponemos fotos y ahí vamos a ver los likes que tiene la página, si hay preguntas, si no hay preguntas, y entonces rápidamente detectamos si va a tener demanda o no va a tener demanda esta idea de negocios. Pasamos. Fíjense, el cliente hace una observación y busca una oportunidad de mercado. Después tenemos una propuesta de valor, que es cuando yo detecté esa oportunidad de mercado, yo observé y detecté, yo hago una propuesta de valor. Yo digo, quiero solucionar este problema del mercado a través de la creación, del diseño, de un prototipo de este tipo de productos y hago esta adaptación, esta iteración que es como un círculo hasta que yo encuentro la propuesta que va con mi personalidad y que el mercado le da una validación de mercado y por lo tanto lograremos tener demanda. Esto es muy importante. Ningún emprendimiento, si no tiene demanda, si no tiene clientes, no puede existir. Entonces directamente los clientes son fundamental, son como la sangre para que pueda vivir un ser humano. Imagínense, sin demanda y sin clientes, no puede haber una empresa, no puede haber un emprendimiento. Entonces, tenemos que conocer a nuestro cliente, tenemos que preguntarle, tenemos que observar, ver cuáles son sus problemas para que con la creación, el diseño, el prototipo, logremos una propuesta de valor que satisfaga de la mejor manera posible sus necesidades. Seguimos. Bien, ahora vamos a hacer una validación financiera. Vamos a hablar de los costos y de la clasificación de los costos. ¿Por qué? Porque hay que ganar plata. Todo esto que estamos haciendo, observamos, detectamos oportunidades en el mercado, nos ponemos a idear, a pensar una propuesta de valor, un diseño, un prototipo. He logrado una validación de mercado. ¿Qué significa? Que el mercado me da el ok y dice, sí, tendrías demanda, nosotros compraríamos un producto de ese tipo. Bueno, ahora tenemos que ver los costos, tenemos que ver los ingresos y tenemos que ver si ganaríamos plata con esta idea de negocios, porque ustedes saben que una empresa privada tiene un ánimo de lucro. ¿Qué significa un ánimo de lucro? Que tiene que ganar dinero. Si no gana dinero, entonces, ¿para qué tener esta empresa? Podríamos trabajar directamente en relación de dependencia. Validación financiera, los costos y su clasificación.
Los que cambian o fluctúan en relación directa con una actividad o con un volumen son los costos variables. Los costos variables, como su nombre lo indica, son aquellos que cambian con el volumen de producción. Entonces es diferente. Si yo digo voy a producir un escritorio, voy a tener tanto costo. Si voy a producir 10 escritorios o 2 escritorios, voy a tener que comprar más madera, voy a tener que comprar más tornillos, más clavos, más pintura, etcétera, etcétera. Entonces, las materias primas, la pintura, los clavos, la madera, son costos que se incrementan cuando yo decido incrementar el volumen de producción. No es cuando yo decido incrementar el volumen de producción, es si tengo demanda y la demanda me pide más producción, entonces nosotros vamos a tener que contratar más mano de obra que trabaje directamente en estos, cortando la madera, puliendo la madera, pintando, clavando los tornillos, y también tendremos que comprar más madera, más tornillos, más clavos. Pasamos. Si hacemos un análisis gráfico, en el eje de las Y, en el eje de las Y, ponemos los pesos, y en el eje de las X ponemos el volumen de producción, así se graficaría con una línea creciente. A mayor volumen de producción, mayor cantidad de dinero, de pesos tenemos que gastar, y esos son los costos variables. A mayor volumen, mayor costo variable. ¿Pasamos? Bueno, matemáticamente, vamos rápido con esta parte, el costo variable total es igual a X, que es la cantidad de producción que yo voy a producir. Por ejemplo, no es, si yo pongo en X un escritorio, no es lo mismo que si pongo 2 escritorios o pongo 10 escritorios, por cuál es el costo variable unitario, digamos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El costo variable unitario es 20 pesos por unidad, y acá tenemos las unidades a vender son 100, entonces el costo variable total sería 20, multiplicado por 100 nos da un valor de 2.000 pesos. Pasamos. Los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen de producción. Entonces, los costos fijos, por ejemplo, el alquiler. Estamos hablando de la producción de escritorios, ¿sí? Entonces es un aserradero. El alquiler del lugar puede ser tantos pesos, 15.000 pesos, 10.000 pesos, ¿sí? Todos los meses, sin importar si el aserradero produce 5 escritorios, 10 escritorios, 100, 1000 escritorios, siempre estamos hablando de que el alquiler es el mismo, es 10.000 pesos por mes. Al menos esto es por un periodo de tiempo, dentro de un periodo. Obviamente que en países como Argentina, que tienen mucha inflación, los alquileres se van año a año o cada 6 meses se van retocando y se van adaptando a la inflación que existe en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, el pago de la renta de las instalaciones siempre es el mismo, independientemente de la cantidad de productos que se vendan. Seguimos. ¿Cómo se graficaría un costo fijo? Bueno, en el eje de las Y, en el eje de las Y, irían los pesos, y aquí tendríamos el volumen de producción. Fíjense, cuando yo muevo el cursor, ustedes ven la flecha, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Bueno, entonces, fíjense, si yo estoy por aquí, estoy produciendo un escritorio, entonces el costo fijo es 10.000 pesos. Si estoy por aquí, estoy produciendo 5 escritorios, por ejemplo, me voy arriba, es el mismo costo fijo, ¿sí? Me voy más a la derecha, ya estoy produciendo aquí 50 escritorios. Me voy hasta arriba, sí es el mismo costo fijo, sin importar la cantidad de volumen de producción. Entonces el costo permanece constante a diferentes volúmenes de producción. Y se grafica así como una línea recta horizontal. Pasamos.
Bien, clasificación de los costos de acuerdo a sus funciones. Tenemos costos de producción, tenemos costos de operación y tenemos costos financieros. Los costos financieros, fíjense que en la imagen tenemos un banco que dice bank en inglés, significa banco. Entonces los costos financieros tienen que ver básicamente con el pago de intereses. Si nosotros sacamos un crédito bancario y entonces tenemos que pagar intereses, esos son los costos financieros. También, ojo, porque puede ser que nuestros proveedores nos vendan a crédito, y cuando nuestros proveedores nos venden a crédito, seguramente nos estarán cobrando intereses. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen, este es el precio de lista y este es el precio de contado, y son distintos el precio de lista y el precio de contado. Esa diferencia son intereses implícitos. Entonces, no es que nos hacen un descuento porque nosotros pagamos de contado. Muchas veces estamos contentos porque nos hacen un descuento por pagar de contado. No, realmente la diferencia entre el precio de lista y el precio de contado son intereses que están implícitos en la operación. Entonces, los costos financieros son los intereses que le pagamos al banco por un crédito o los intereses que le pagamos al proveedor por la venta financiada. Después tenemos los costos de producción, son todos aquellos que se relacionan directamente con el proceso de producción, como las materias primas. Estábamos hablando de los tornillos, estábamos hablando de las maderas, pintura, barniz, el sueldo de los operarios que trabajan directamente en el proceso productivo, aquellos que cortan la madera, los que están puliendo, los que están pintando, etcétera, etcétera, clavando los clavos, son costos directos de producción. Y después tenemos costos operativos, que no se relacionan directamente con la producción, pero son muy importantes para que funcione la empresa. Acá vamos a tener, por ejemplo, la parte de la secretaria, el sueldo de la secretaria administrativa, o del personal administrativo, tinta de la impresora, todas las cuestiones de los trámites, costos operativos y también costos de comercialización. ¿Por qué? Porque para vender nosotros tenemos que tener la logística, a lo mejor tenemos que tener un camión de repartos, el combustible del camión de repartos, el chofer, empleados que trabajan directamente en la venta, management tiene que ver con si contratamos a un ejecutivo, un director general para la empresa, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con los costos de operación. No se relacionan con la producción directamente, pero son súper importantes para el desenvolvimiento normal de la empresa. Seguimos. Bien. Mano de obra directa, materias primas y gastos indirectos de fabricación son todos los costos que se relacionan directamente con la producción. Fíjense, no es lo mismo un obrero que está trabajando directamente que una secretaria administrativa. El sueldo de la secretaria administrativa iría en los costos operativos, no en los costos de fabricación, ¿sí? La prima sí, obviamente, como dijimos. Pasamos. Acá tenemos los gastos operativos, que son gastos administrativos y gastos de ventas, de comercialización. Como yo les decía, si tenemos un camión de repartos, el sueldo del chofer del camión, el combustible del camión, todos los repuestos, las gomas, son costos operativos, no se relacionan directamente con la producción, pero es súper importante para la empresa. Y después tenemos acá el personal administrativo, la tinta de la impresora, las computadoras, muebles, etcétera, etcétera. Pasamos. Y los costos financieros, como hablábamos, son intereses. Son intereses que pagamos al banco o intereses que pagamos a los proveedores. Y también todos los gastos que tienen que ver con la apertura de un crédito, si tenemos que pagar a una persona que nos arme la carpeta para obtener el crédito, etcétera, etcétera. En lo anterior, ¿podemos volver una filmina, por favor? ¿Viste que tenemos acá los gastos de ventas? Que tenemos el personal
de ventas, tenemos el personal de reparto, de logística, y aquí también va todos los gastos de marketing, porque son gastos, costos necesarios para poder incrementar las ventas. Toda la parte de marketing iría en la parte de los gastos de ventas. Seguimos. Pasamos. Bien. Este tema quiero ir bastante rápido, porque no quiero abrumarlos con fórmulas matemáticas, pero dale, vamos a explicarlo rapidito. No sé cómo vamos de tiempo, chicos, Maxi. Y estamos a 10 minutos más o menos de cerrar, así que estamos... Bien, bien, bien. Bueno, entonces vamos a pasar un poco rápido este tema, dale. En todo caso, los interesados, después, muy probablemente si están interesados, podemos hablar con los chicos de la fundación para ver si armamos algún curso respecto de emprendimientos, así que van a estar invitados. ¿No es cierto? Bien, ingresos totales. Los ingresos totales tenemos el precio multiplicado por X, X sería la cantidad de producción. Si yo soy un aserradero que produzco escritorios, entonces el precio de un escritorio, digamos, 2.000 pesos, ¿sí? Yo estoy produciendo un escritorio, bueno, entonces precio por cantidad sería, ahí directamente estamos produciendo un escritorio. Y si yo produzco 10 escritorios o 100, bueno, ahí multiplicamos por el precio unitario. P representa el precio y X las unidades vendidas. Bueno, acá vamos a poner un ejemplo. Este precio es de 70 pesos por unidad. Las unidades a vender son 100 unidades. Entonces el ingreso total simplemente multiplicamos 70 por 100, 7.000 pesos. En este ejemplo, ¿seguimos? Los costos totales, bueno, el costo total se compone por una parte de costos fijos y se compone por una parte de costos variables. El costo variable, ustedes recuerdan que era el costo variable unitario multiplicado por la cantidad de producción. Acá vamos a poner un ejemplo. En este ejemplo, el costo variable unitario era 20 pesos por unidad. Los costos fijos son 5.000 pesos. Imagínense, este costo fijo es como un alquiler, por ejemplo, y las unidades a vender son 100, y entonces vamos reemplazando en la fórmula. En esta fórmula acá reemplazamos en el costo 5.000 pesos, más el costo variable unitario 20 multiplicado por 100, y resolviendo con una calculadora, o sumando mentalmente, llegamos a 7.000 pesos. Pasamos. Bueno, rápidamente, esto no quiero abrumarlos, hacemos ingresos totales igual a costos totales y vamos reemplazando, y de ese reemplazo después podemos hacer pasajes de términos para obtener esta fórmula, que es la fórmula del punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces vamos a despejar la X de esta fórmula. La X es la cantidad de producción. ¿Sí? Entonces, reemplazando ingresos totales es precio por X, P por X, y reemplazamos los costos totales, que era el costo fijo, más el costo variable por X. Haciendo pasajes de término, llegamos a esta fórmula, que es la fórmula de costo, perdón, que es la fórmula del punto de equilibrio, donde arriba tenemos los costos fijos y abajo tenemos el precio menos el costo variable unitario. Seguimos. Bueno, acá simplemente es poner un ejemplo donde va reemplazando estos valores en la fórmula y llega a el 30.000 unidades, que es el punto de equilibrio. Quiero explicar conceptualmente. Conceptualmente el punto de equilibrio es donde se igualan los ingresos totales con los costos totales, por lo tanto, a partir de ese punto de equilibrio, que en este caso nos da 30.000 unidades, a partir de ahí nosotros vamos a empezar a tener ganancias vamos a empezar a tener ganancias extraordinarias, ¿sí? Si yo estoy en ese punto donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es como que estoy en un equilibrio, no gano, pierdo, pero a partir de ahí, acá estamos en 30.000 unidades, 40.000 unidades, 50.000 unidades por año, si yo vendo, cada vez tengo más ganancias extraordinarias. Seguimos.
Disculpen que voy un poco rápido con esta parte, pero si no, no nos va a dar el tiempo para terminar. Seguimos. Esto pasamos. Pasamos. Bien. Vamos a ver algunos supuestos para hacer cálculos financieros. ¿Por qué? Porque esta es una empresa, estamos hablando de una empresa que todavía no está en marcha, que todavía no comienza. Entonces tenemos que hacer algunos supuestos financieros para poder hacer proyecciones, para poder hacer pronósticos. Vamos en este ejemplo. Yo tendré ventas por 50.000. ¿De dónde surge esta información? ¿De dónde viene esta información? Son pronósticos. Seguimos. Pronóstico para esos 50.000 pesos. Un flujo de personas, yo me voy y me pongo a observar una tienda de ropas, porque seguimos con el mismo ejemplo. Una tienda de ropas en mi barrio y digo, me quedo observando, por ejemplo, mediodía, o un día completo, o bueno, o una hora, y después podemos hacer una estimación del día y del mes. Yo observo un flujo de 400 personas. De esas 400 personas que entran a la tienda, 200 personas compran. Yo estoy haciendo una observación. Y 250 pesos de ese precio que gastan por persona. Y de esa manera logramos esa estimación para ese pronóstico. Pasamos. El pronóstico después se va a comparar con la realidad, porque esos son supuestos que yo tenía. Entonces yo digo, esas personas ¿realmente compran? ¿Realmente compraron? ¿El flujo fue de 200 personas que entraron a la tienda o que entran a la tienda? ¿O es un flujo solamente de 100 personas? Esos son datos de la realidad que los vamos a ir y vamos a observar. Lo anterior eran supuestos que teníamos, pero después vamos a ir y vamos a observar en una tienda y vamos a contrastar con la realidad. ¿Ese flujo fue solamente de 100 personas? ¿O tal vez fue un flujo de 500? Entonces la realidad puede ser por exceso o por defecto. Podemos equivocarnos en nuestros pronósticos, por exceso o por defecto. Nadie sabe a ciencia cierta el futuro, y nuestro pronóstico puede darse con la realidad o no. Seguimos. La información permite hacer diferentes escenarios financieros. Nosotros con todos estos datos podemos hacer escenarios optimistas, podemos hacer escenarios pesimistas y entonces tomar decisiones en función del mejor escenario o del peor escenario. Y podemos solicitar ayuda. Si nosotros tenemos estos supuestos y nosotros tenemos estos datos gracias a la observación, después podríamos consultar con un experto. ¿Qué significa un experto? Si estamos hablando de tienda de ropas, podríamos hablar con personas que tienen tiendas de ropas en el medio, personas que conocen, nos podemos ir a la Cámara de Comercio del Chaco y mostrar nuestros supuestos, mostrar la información que hemos obtenido de nuestra observación y solicitar ayuda para ver si nuestros supuestos se condicen con la realidad o no se condicen con la realidad y si la información que hemos recabado es buena o no, pero podemos hacerlo gracias a solicitar ayuda a expertos una vez que obtuvimos todos estos datos. Seguimos. Tu plan financiero es tan bueno como sean tus supuestos financieros. Pueden ser que tenemos supuestos que están muy alejados de la realidad. O pueden ser que tenemos supuestos que son muy atinados con la realidad. Y eso nos va a ayudar cuando vayamos y consultemos con expertos, ¿sí? Pero para ir a hablar con expertos tenemos que ir con nuestros supuestos y tenemos que ir con los datos que hemos recabado. Seguimos.
El mapa del emprendimiento, el ciclo de experiencia del cliente. Tenemos que buscar el producto deseado, decidir entre opciones, comprar y recibir la compra, el valor satisfactor. Todo eso tiene que ver con el ciclo de experiencia del cliente. ¿Cuál es la experiencia que tiene el cliente cuando entra a nuestra tienda a buscar el producto? Busca cuál es el producto que estaba buscando, que estaba deseando, decide entre diferentes opciones, compra, y después de que compra lo utiliza. Si seguimos con el ejemplo de la ropa, ve cómo le queda, si le calza bien, si le abriga, si no le abriga, si le gusta estéticamente cómo le queda. Ese es el valor satisfactor que recibe de la compra. Seguimos. El ciclo de experiencia del cliente es una oportunidad para innovar, porque nosotros podemos innovar. Siempre yo les digo esto: la innovación puede ser en el producto, puede ser en la experiencia de la compra. O sea, cuando entra al local, que tenga una buena iluminación, que tenga esos aromatizadores, que tenga un lugar donde sentarse, que la experiencia del cliente, la atención al público, ya sea nuestra hacia el público, o si tenemos un personal de ventas, que sea amable, que sonría, que sea la mejor experiencia, tanto durante el proceso de compra, después proceso postventa también, el servicio postventa, que sea una experiencia muy satisfactoria del cliente, y en todas esas etapas tenemos oportunidad de innovar, de hacer mejoras. Seguimos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. El precio bajo no siempre es una estrategia efectiva para generar ventas. El precio tiene una relación muy directa con el valor satisfactor que le asignan los clientes a nuestro producto. ¿Qué pasa si nosotros queremos competir con las otras empresas a través de precios? Podemos estar dando una mala imagen a nuestra marca, una mala imagen a nuestro producto, porque el consumidor puede decir: ¿por qué el producto de esta empresa tiene un 40% de rebaja respecto de las demás? ¿Será que tiene la calidad requerida? ¿Será que es un producto que tiene todos los atributos requeridos como la competencia? Puede ser que le estamos dando al cliente, le estamos dando una señal errónea o una señal equivocada poniendo un precio tan bajo. Pasamos. Y el esquema de operación del negocio. Bueno, tenemos la parte de producción, después está la distribución. La distribución es la logística de la empresa. ¿Cómo hago llegar mis productos desde mi fábrica, desde mi empresa, hasta la góndola, hasta el cliente? Después va la parte del ciclo de ventas. Y por último, tenemos que empezar, esto vamos a decirlo hasta el cansancio, tenemos que comenzar con recursos mínimos, indispensables, no antes de empezar ir directamente a sacar un crédito bancario o endeudarse con todos los parientes. No, empecemos en una escala pequeña, vayamos aprendiendo. Las innovaciones las podemos hacer en el ciclo de producción, las podemos hacer en el ciclo de ventas, en la experiencia del cliente, en la parte de distribución, que llegue rápido, ¿sí? Desde la fábrica hasta la góndola, etcétera, etcétera. Seguimos. La distribución es cómo se conecta el ciclo de producción con el ciclo de ventas, ¿sí? Fíjense, si vemos la imagen, tenemos la fábrica en morado, de ahí puede ir a un eslabón de la cadena que serían los mayoristas, y de los mayoristas van a otro eslabón de la cadena que sería la venta minorista. La distribución, la logística, es muy importante.
es cómo llega el producto desde la fábrica hasta la góndola. Y en todos estos aspectos podemos hacer innovaciones. Pasamos. Bueno, innovaciones en el ciclo de ventas, en la parte de cobranzas, en la parte de ventas a crédito. Es muy importante que al principio los emprendimientos, como son poco conocidos, como son empresas pequeñas, para poder vender, venden mucho a crédito, y esto puede generarle grandes problemas de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un periodo medio de cobranza, un periodo promedio de cobranzas, y si nosotros sabemos que tardamos en cobrarle a los clientes aproximadamente 30 días, tendríamos que hablar con nuestros proveedores para que el periodo promedio de pagos sea un poco superior, tal vez 45 días. Entonces tenemos un margen para poder cumplir con todos nuestros proveedores y no tener problemas de iliquidez y no tener problemas. Después, lo que decíamos, innovar con un postnet, con Mercado Pago, con Naranja X, para poder aceptar tarjetas de crédito, es fundamental y es sumamente importante a la hora de generar un flujo de efectivo y unas cobranzas que sean acordes a los tiempos que corren. Seguimos. Para iniciar, iniciamos con recursos mínimos. No nos apuremos a ir a un banco a sacar créditos que después vamos a estar con el agua al cuello para pagar los intereses del banco. Entonces, por favor, después vamos a tener tiempo de ir incrementando la escala. Empezamos, vamos aprendiendo, vamos conociendo, vamos generando alianzas estratégicas con los proveedores, empezar con recursos mínimos. Tendremos tiempo de crecer y el día de mañana ser una pyme, una mediana empresa, una gran empresa. Sí, seguimos. Y creo que estamos terminando, creo que esta es una de las últimas filminas que simplemente nos pone el mapa del emprendimiento, nos pone esta filmina, nos da un pantallazo general de toda la empresa. Tenemos la parte de mercado. Aquí, en la parte de mercado, era la detección de las oportunidades, era detectar cuál es el dolor de mercado. ¿Qué significa dolor de mercado? Al mercado le duele, valga la redundancia, o al mercado no le gusta cuando existen necesidades insatisfechas, parcialmente satisfechas, cuando existen personas con frustraciones, cuando existen personas con problemas. Entonces, ahí están los clientes donde tenemos que observar, detectar las oportunidades, hablar con los clientes y generar nuestra propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor es una posible solución al problema, al dolor del mercado y a las necesidades de nuestros clientes. Esa propuesta de valor la tenemos que validar en el mercado, hacer una validación de esta propuesta de valor, que lo hacemos a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de, como yo les decía, generamos una fanpage de Facebook ficticia donde hacemos ofertas y vemos la cantidad de like, vemos si tiene interacción con el mercado para poder ver si hay una validación del mercado. ¿Qué es una validación del mercado? Realmente detectar si esta propuesta de valor mía tiene demanda o no tiene demanda. Si hay gente que compraría este producto a este precio en mi barrio, en mi localidad, si tiene demanda o no tiene demanda. Después nos vamos más hacia la derecha, hacemos una validación financiera. ¿Qué significa? Tenemos que sopesar los ingresos con los costos. Tenemos que sopesar los ingresos con los costos. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar dinero. No vamos a gastar todo nuestro tiempo, no vamos a invertir todos nuestros ahorros en un proyecto que no genera ingresos suficientes
para pagar todos los costos y que me quede un remanente de ganancias. Entonces vamos a hacer una validación financiera para después ver la parte operativa, cómo es el ciclo de producción, cómo es la logística, cómo es el ciclo de ventas, ¿sí? Y podemos hacer innovaciones en todos estos aspectos. Y por favor, chicos, recursos mínimos e indispensables para iniciar. Muchísimas gracias. Hasta aquí los temas del día. Hasta aquí esta presentación. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Felicidades, Darío. La verdad que entretenido y creo que los participantes también lo disfrutaron. Una gran experiencia. Información que es primordial a la hora de emprender algo o de mucha gente que está con la intención de arrancar algo y no sabe para dónde ir. Y tener en cuenta estos criterios creo que ayuda mucho a formar esa idea, ¿no? A los participantes, darle las gracias. En breve van a recibir una encuesta, la pueden responder ahora o mañana, y también van a recibir la información de los talleres que vamos a seguir haciendo contigo. Así que desde ya, muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a Voces Unidas por la invitación, muchas gracias a los participantes. Vi que estaban mis padres, vi que estaba mi hermana, así que los vi un ratito ahí en la pantalla. Muy contento. Para mí el objetivo del día, de la reunión, está más que cumplido. Y bueno, simplemente palabras de agradecimiento, de poder compartir con todos ustedes, compartir estos conceptos, compartir estas ideas y bueno, si ustedes se van con una chispa de decir realmente ser emprendedor, ser empresario puede estar bueno, yo puedo detectar una oportunidad de negocio, un dolor del mercado y yo con recursos mínimos puedo tomar la iniciativa. Decíamos que tomando la iniciativa es una persona que puede pasar de la idea a un proyecto. Con que se vayan con esa curiosidad, yo ya estoy más que satisfecho con la tarea que realizamos en el día. Perfecto. Bueno, si nadie tiene alguna duda o algo en este momento. Sí, sí. Si quieren abrir unos minutos para algunas dudas o no hay problema. Bueno, ahí nos están escribiendo. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Darío. Muy interesante tu familia con vos. Bueno, ahí está tu familia. Ahí está, sí. Muy entretenido, muy importante todo. Así que esos son los mensajes que están mandando. Muchas gracias. Bueno, Genial. me voy muy contento, muy contento. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. Agradecidos. Aguarden en sus correos electrónicos o mensajes de texto una encuestita y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Una consultita. ¿Esto queda Sí. grabado? Esto queda ¿Se grabado. comparte? Esto queda grabado. Lo vamos a compartir. Buenísimo, buenísimo. Un abrazo. Hasta luego. ¿Sí?